Buenas tardes. Quería en este tema hablar sobre lo que es la oración de liberación, o mejor dicho, cómo se realiza una oración de liberación. Entonces, vamos a entrar en la parte práctica y me gustaría que más adelante podamos compartir la experiencia de cada uno y ayudarnos para ver si cómo podemos mejorar y por sobre todas las cosas organizarnos en el Ministerio de Liberación. Estábamos viendo la necesidad de sacerdotes para este campo. Decíamos que los sacerdotes tienen tantas actividades que a veces no tienen tiempo para dedicarse. Por eso yo sugiero, si se podría formar, ya que pensar en el exorcismo es complicado al pobre obispo y a la vez también vemos que es más complicado que el Ministerio de Liberación. En cuanto a su eficacia, yo creo que es la misma acción del Espíritu Santo. Como les comentaba, he visto casos muy graves en que igual se solucionó el problema con una oración de liberación. Entonces yo creo que se podría utilizar este tipo de oración para cualquier caso, aunque sea grave. Y al final, si no se ve ninguna mejoría, entonces pedir permiso al obispo para hacer un exorcismo. Pero lo complicado es encontrar gente idónea que nos pueda ayudar en este ministerio. Ustedes saben que entre los laicos cometemos a veces barbaridades y no se les puede echar la culpa solamente a ellos, sino también me incluyo a nosotros los pastores, que deberíamos de enseñarles, y entonces al final acabamos con incluso eliminar ministerios de liberación porque vemos los abusos. Sin embargo, nos hemos dedicado un tiempo para la enseñanza. Y les quiero comentar uno de los desvíos enormes que he visto. Me habían dicho que un coordinador del grupo de oración fue suspendido por su cura párroco porque había cosas raras en él. Entonces, esta persona me pidió si él no podía venir al grupo nuestro para ver cómo se realizaba. Esta señora le decía, yo asistí un día a un grupo de liberación, yo no vi nada raro, y entonces, ¿por qué no te vas? Yo voy a pedirle a una de las personas que te permita para que vos veas. Y aceptamos, por supuesto. Vino a formar el equipo de intercesión mientras nosotros íbamos a orar. Estaba con un grupo de 5 personas y nosotros acá hablando con la señora que estaba mal. En el momento de la oración, la señora se manifiesta y empieza a gritar. Estaba en un templo enorme, con mucho eco para más. Y en el momento en que ella grita, veo que en el grupo de intercesión una persona se echa al piso. Y se tira y se revuelca en el piso. Y yo, ¿qué pasa ahí? Entonces le dije al muchacho que estaba colaborando con nosotros, les dejo un momentito acá. Le dejé a la señora que estaba mal y me voy, le veo para sorpresa, le encuentro al muchacho que coordinaba el grupo de oración tirado en el piso y revolcándose. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que cuando hago liberación el espíritu maligno entra en mí y yo tengo que expulsar. Y así hacen los espiritistas. No sé de dónde él aprendió, pero le dije, bueno, le puse agua bendita por la frente y digo, liberate pronto porque el cura Pablo nos va a echar a patada, casi lo veo así. Y se levantó, se sacudió, se fue a orar. Exacto, se sanó. O sea, yo no sé quién le habrá metido en la cabeza eso de que primero el espíritu tiene que entrar. Y ahí se nota la ignorancia en este campo. Y más aún porque no recibimos enseñanzas de sacerdotes que tengan este carisma. Entonces la gente va probando y por querer ayudar a veces se equivoca tan grande. Y yo no entiendo a muchos curas que prohíben, por ejemplo, un grupo de liberación de ese tipo porque asusta. El escándalo que se puede hacer es incluso inimaginable. Por eso yo sugiero que un sacerdote en su parroquia, si tiene varios casos, que forme un equipo de personas, por supuesto, mentalmente equilibradas y que tenga una cierta espiritualidad reconocida ya por el cura. Porque puede, de hecho que si es un caso de influencia maligna, una persona sola no va a poder manejar la situación. Y hasta incluso se torna complicado, como el caso que comentó un día el padre Emiliano Tardif. Pidió que
que alguien le ayudara a orar por una señora que supuestamente estaba con problemas demoníacos y no había nadie, excepto el marido. Entonces el marido le dice, yo entro con usted, padre, o me quedo acá. Y le dice él, véngase conmigo. Y en el momento en que estaba orando, la señora se desvistió, se quedó totalmente desnuda. Y dice el padre, imagínense que alguien entre y me vea a solas con una mujer desnuda. Menos mal que le traje al marido, dice. Entonces, por eso es importante que se forme un equipo, por lo menos de 3, 4 personas. Yo creo que con 4 personas sería estupendo. Y cuando se tiene ese tipo de personas también... Con fuerza también, ¿eh? Sí, de eso vamos a hablar, qué tipo de gente necesitamos. El padre Gabriel Amor dice que para elegir ese tipo de personas, o por lo menos qué necesitan los laicos para hacer una oración de liberación, él menciona, primero, de que sean personas totalmente entregadas al Evangelio, o que vivan por lo menos el Evangelio. Pueden ser personas o comunidades, dice. Para realizar una oración de liberación se requiere personas que vivan el Evangelio o comunidades que vivan el Evangelio. Segundo, él dice que sean del todo desinteresadas, porque va a ocurrir un tiempo en que el sacerdote no esté en la parroquia y tal vez delegue a ese grupo de personas, o cuando tiene un compromiso muy grande, va a delegar a ese grupo y tiene que haber alguien responsable que continúe ese trabajo. Entonces, no se le puede dejar tampoco a cualquier persona, y los laicos tienen que formar por lo menos un grupo en donde alguien dirija cuando el cura párroco no esté. Y ese alguien tiene que ser una persona totalmente desinteresada. Dice el padre Gabriel Amor, ni siquiera, exacto, ni siquiera se debe aceptar ofrendas voluntarias, dice él. Con las ofrendas voluntarias se puede volver millonario. O sea, yo les di gratis, den gratis. Yo sé que eso es muy fácil. Volverse millonario no sé. En su caso tal vez porque en Europa a menudo él tiene casos muy graves y le traen de todos los países. Pero yo he visto gente que estaba tan agradecida que me han querido regalar joyas, dineros en efectivo, de todo te ofrecen. El caso de una señora de 29, 30 años que se separó de su marido, estuvo 5 años sufriendo de depresión. Le llega al papá cuando ella estaba totalmente dopada, y era triste verla a una mujer, parecía un robot, estaba robotizada. Hicimos una oración y le dijimos que vaya dejando de a poco su Valium, porque ella tomaba un Valium, una pastilla todos los días para dormir. Ella fue, y con tanta fe, pobrecita, que dejó todo. Pero fue uno de esos milagros del Señor que no le afectó, porque siempre decimos que tiene que ser en forma gradual, no cortar de golpe. No sé si ustedes vieron la película una de las últimas, no el ritual, sino el anterior, el exorcismo de Emily Rose, en donde el sacerdote tiene un problema jurídico al final porque se muere la persona poseída, y entonces vino una denuncia contra él porque supuestamente le prohibió la medicación. Entonces son casos que pueden darse en la realidad, y yo le dije, yo quisiera que no cortes, pero que vayas de a poco. Eso no era un caso nada diabólico, pero era algo depresivo. No era una influencia maligna, por decirlo así, pero sus raíces sabemos que también son espirituales. Y para sorpresa mía, la siguiente semana ella viene llegando totalmente cambiada. Una mujer irreconocible. Y el papá con ella feliz, y me dice, usted no se imagina, fíjese en mi hija, yo le llevé a Cuba, le llevé a Suiza, le llevé a tal país y nunca mejoró. Y fíjese cómo está en una semana. Ella viene sin ningún Valium, llames. Y estoy tan agradecido, y saca un sobre así cargadísimo de dinero. Y yo miré así y me dice, me pregunto, ¿y qué es eso? Yo le quiero obsequiar esto porque estoy maravillado con lo que hizo. Y le digo, yo no hice nada. Y yo no voy a agarrar su dinero, discúlpeme, yo no puedo porque yo no hice nada, fue Dios el que le sanó. Y yo escuchaba que dentro mío mis demonios gritaban, agarrá, estúpido. con tanta necesidad económica también en ese momento, pero es ahí donde realmente la palabra de Dios interpela.
Y yo digo, no puedo. Y me dice, quiero ayudar a la iglesia. Llévele al cura párroco, por favor. Y me dice, y llévele usted. Y no, mejor llévele usted porque por el camino puedo tener una tentación, le dije. Entonces le di. Pero casos como ese siempre se presentan. Entonces, vender prácticamente la sanación es entrar en una simonía. Yo sé que una cosa es el estipendio y otra cosa es cuando ya se está entrando en el campo de la oración por la sanación, ya sea física, espiritual, y un caso de oración por liberación. Entonces, yo suelo insistir mucho con los laicos, que tengan cuidado, porque una persona que no está bien formada va a creer que, bueno, esto Dios me envió. Y agarro porque es la ocasión, la oportunidad, y muchos laicos ya se han perdido por culpa de eso. Especialmente en Paraguay conocemos algunos que han salido incluso de la Iglesia Católica y ya tienen su propia carpita y cobraron y vivieron de eso. Entonces ese es un peligro que se corre. Se volvió un curandero, sí. Y otra cosa que dice el padre Gabriel Amore es que tienen que usar los sacramentales, usar crucifijo, rosario, objetos bendecidos, nada raro, dice, ningún objeto raro, y que también hay que cuidar mucho el pudor. La gente que está en el tema de liberación tiene que ser bastante cuidadosa, dice, en el momento de hacer liberación, porque ustedes saben que hay algunas personas que creen que hay que ponerle el crucifijo en el lugar donde hizo el pacto. Y eso ha llevado a varios grupos a cometer el error de que le desvisten, prácticamente le están poniendo en el glúteo el crucifijo y cosas así, cosas raras, ¿verdad? Entonces, él dice evitar el escándalo, cuidar el pudor, que sean personas centradas. Y esas recomendaciones él da para que un grupo de liberación se conforme. Y teniendo ese grupo, entonces yo creo que el cura párroco puede respirar un poco más. Y si funciona ese grupo de oración, yo no creo que haga falta ni siquiera tener permiso del obispo para exorcismo, y se puede llegar a cubrir gran parte de la necesidad pastoral. Sí, padre. Agua bendita. Pues eso me estaba diciendo el padre, se puede usar la sal también. Sí, le digo, toda vez que no se meta sal con agua y se le mete eso y se le funde después el estómago al pobre enfermo. O sea, no abusar tampoco de esos sacramentales. Yo conozco a gente que lleva aceite y en gran cantidad, y el aceite le dan de tomar, y eso es muy peligroso para el estómago. Entonces el aceite yo creo que es más bien para ponerle por la frente o por el brazo, y no hacer tampoco abuso de esos sacramentales. El agua bendita, estábamos diciendo, el agua no le afecta a nadie, o sea, no le hace daño a nadie. Lo que sí es difícil llegar a darles el agua. Y entonces hay toda una técnica, como decía yo, aprovechar cuando grita la persona y procurar de darle, y si es posible taparle la boca, o de lo contrario no hay forma de darle. Hasta que no se liberen no toman. Y una persona que dice que está poseída y puede tomar agua bendita, por lo menos yo hasta ahora no encontré ninguno. Y si toma, yo dudaría de que esté poseída esa persona o poseída. Entonces son, yo creo que signos muy importantes, sacramentales, que nos dan también, nos sirven como para diagnosticar delante de qué estamos. Aquí hay el agua bendita corre en cantidades enormes, y aquí en esta zona nuestra, ¿no es cierto?, la piden mucho los curanderos. Exacto, tráiganme sí. Agua bendita. Sí. Pero es decir, la iglesia cuando bendice el agua pone una condición para los que lo usan santamente. Sí. La mierda, exacto. Es decir, ya no hay más vuelta. Pero digo, decir, que esto también es decir, el usar prudentemente, porque esto también confunde si no somos un curandero. Sí, sí. Incluso los curanderos son muy astutos, y ustedes saben eso, y hasta utilizan la iglesia a veces. Nosotros tuvimos una experiencia mala con un curandero que sabía de la popularidad de este sacerdote con quien nos iniciamos en el Ministerio de Liberación, y él se iba a los eventos grandes de la renovación carismática y le pedía al sacerdote tomarse una foto con él. Entonces él, en su consultorio, ponía la foto con el cura más famoso del Paraguay en ese momento, y conseguía cualquier cantidad de clientes. Y él decía que él trabajaba con el cura. Entonces,
todas esas cosas, y cobraba muchísimo, ¿sí? Entonces es cierto, hay que tener mucho cuidado con a quién se le da también el agua, a pesar de que es incontrolable eso, ¿eh? La gente siempre, y no solamente curanderos, sino personas que ven en el agua bendita como algo mágico, y están derramando constantemente por la casa y le ponen al saco del marido y le ponen a la sopa del marido, etcétera. Y bueno, puede funcionar si el marido está poseído, pero si no está poseído, bueno, también decimos que es un signo que causa un efecto positivo en el que usa con fe. Ella que estaba hablando, la sal, si querés indicar cómo se usa, además de en la persona, en la casa. Ya. La sal se utiliza generalmente para las casas. La sal exorcizada, si ustedes leen algún ritual del exorcismo de la sal, se pide justamente para la protección de un hogar. Entonces se puede utilizar en la puerta de una casa en donde haya una persona con cierta influencia demoníaca, o más aún cuando hay una opresión demoníaca. Entonces se pone al frente o atrás y con la fe en el Señor se deja como para que no haya esa influencia maligna. En mucho puede ayudar a la familia, pero yo particularmente no quisiera utilizar mucho para darle al enfermo, porque puede causar un daño al estómago y al final somos nosotros los culpables si hay algún problema de gastritis o algo similar. Y bueno, y teniendo ese equipo de personas, entonces se puede trabajar fácilmente. Yo utilizo el ejemplo, con ustedes no voy a utilizar, pero suelo utilizar a los laicos. Vamos a aprovechar entonces la generosidad del Padre. Vamos a ver si puedo soportar el agua bendita. Entonces, no hace falta todavía, es medio difícil controlarla a usted si por ahí. Yo suelo insistir en que tenemos que ser psicólogos en este tema. Porque, como decía el padrecito, de repente hay gente con problemas psicóticos o cualquier tipo de problema. Entonces, yo no puedo insinuarle que él tiene algo, porque voy a empeorar la situación. Entonces yo, como dije hace rato, esta mañana, voy a meterle confianza. No te va a pasar nada, mira que vamos a orar, que esto, que aquello. Estoy procurando dando confianza al enfermo. ¿Y qué pasa? Necesito dos personas que estén cerca, porque si realmente está con influencia maligna, se va a manifestar. Y lo primero que va a hacer es golpearme. Sí. No hace falta, voy a explicar nada más. Quiero emoción, ¿no? Lo cierto es... ¿De qué lado las personas que ayudan? Uno acá y otro allá. Porque si realmente está con una influencia maligna, va a querer levantarse, va a golpear, etcétera, etcétera. Yo creo que muchos de ustedes habrán tenido esa experiencia. Y se tendría que conseguir un almohadoncito, porque se va a terminar en el piso. Tarde o temprano va a terminar en el piso. Y lo que hay que cuidar es la cabeza, porque generalmente se autolastiman. Golpean la cabeza contra el piso y hemos tenido momentos difíciles porque tan fuerte se golpean que uno se queda sorprendido y se puede romper la cabeza. Y imagínense que de repente en la oración de liberación del Padre, ¿cómo Daniel, alguien se rompa la cabeza, va a salir en todos los periódicos. Exorcista casi mata a una joven, etcétera. Va a ser los grandes titulares. Entonces, lo peligroso es la agresión física, no lo espiritual. O sea, yo le digo esto a los laicos porque entre los laicos es difícil encontrar gente que no tenga miedo para ir a una oración de liberación. Entonces, el mayor temor es que creen que el espíritu maligno puede pasar de una persona a otra. Y eso hace que no haya muchos voluntarios. Lo peligroso es la agresión física. Cuando yo un día entré un día a la casa de una jovencita que yo ni siquiera sabía qué tenía, empezó a manifestarse. Entonces no teníamos ningún elemento de equipo, por decirlo así. Tenemos vasos de plástico para no usar vasos de vidrio. Como no había,
agarré el primer vaso y cargué el agua bendita, y cuando le iba a dar, ella me dio un manoteo así y me vino el vaso por el diente. Me picó el diente y fue la oración de liberación más cara que tuve. Tuve que ir al odontólogo y eso me salió carísimo. Entonces, ese tipo de peligro uno tiene. Y para eso tiene que prevenir, usar vasos de plástico, no solamente por nosotros, sino también por la persona, porque al querer darle, en el forcejeo se le puede romper el labio, el diente, la boca, etc. ¿Es mejor entonces, de boca chica, de boca grande? Un vaso de plástico. No, pero es cierto, porque... un vaso de plástico normal, eso. O incluso usted puede patentar su propio vasito ahí, ¿no? Vaso de liberación, qué sé yo. Bueno, entonces, al usar ese vaso de plástico se evita muchas cosas. Otra cosa, esto es algo muy práctico. El padre casi no tiene uñas, uñas largas no tiene, pero mujeres tienen las uñas así. Y lo primero que hacen es, cuando uno la agarra de acá, le mete todas las uñas acá. Yo he tenido casos de mujeres que nos arañaron y le deja uno unas marcas y después tienen que ir a mostrarle a la esposa y explicarle qué le sucedió. Entonces, con el tiempo nos hemos dado cuenta de agarrarle de un lugar donde no pueda alcanzar. Fíjese, ahí ella no agarra. Ahí ya no agarra. Entonces, como decía el padre, sería bueno tener personas musculosas, tipo Schwarzenegger, pero no, eso es exagerar. Ahora, yo he visto un día un diácono permanente que era tan alto como el padre y era más robusto que el padre Germán. Era un ropero de grande y tenía tanto miedo que cuando vio que se manifestaba el muchacho, él de lejos: "Tordero Satanás, fuera de acá, fuera de acá". Y sale un amigo y le dice: "Déjate de darle orden al diablo, vení, sujetale acá". No quería tocarle porque tenía miedo. O sea, acá se nota que no es el físico lo que importa, lo que importa es la fe. Sí. Y yo creo, una persona de tamaño normal es ya suficiente, o sea, no hace falta que sea una persona muy grande, José, pero lo bueno sería que haya dos por lo menos. Sí, padre. No, el padre José de tamaño normal. No, normal. Liberación a nivel inicial. Sí. El caso real, la mamá cuenta, la mamá vive todo. ¿Cuál película? ¿El exorcista? Sí, como de Emily Rose. Ajá. La mamá de ella vive todo. Sí. Es una viejita. Y cuenta que ella buscaba poner frazada, todo. Por el momento que le evitaba, el demonio la paseaba para encontrar un lugar rígido para ir a azotarla. Y fueron a juicio no por la medicación, sino porque murió de inanición. No, pero le digo que el exorcista fue a juicio porque le acusaban de que él le prohibió. 7 años le dieron la fuga de casa. Sí. Porque murió de inanición. Esa chica, a mí no sé lo que cuenta la mamá, ¿no? Dice que la Virgen le preguntó si ella aceptaba sufrir eso para que los curas vean el poder del mal en el mundo, porque era el momento que se estaba negando. Y ella aceptó y se ofreció como víctima. Entonces, cuando se tiene a la persona en la liberación, si hay que ponerla en el piso, ¿cómo es la posición? La persona generalmente tiene la mano cerrada, sí, y los pies así. No, de hecho, la persona cae sola, o sea, no, sí, cae, aunque uno le quiera sostener, cae totalmente. Lo aconsejable es que se le tome de encima de la rodilla, de acá, porque de acá, si se le toma acá, patea. Es muy peligroso y generalmente patea para acá. O sea, es solamente usar la lógica, el sentido común. En una oportunidad, alguien que dando patadas, de buenas a primeras no van a querer venir. El demonio no va a querer jamás venir cuando sabe que le van a hacer una oración de liberación, mucho menos un exorcismo. Entonces se manifiesta y va a ser incontrolable, no va a ser tan fácil. Este muchacho nos llevó casi media hora para dejarle delante del Santísimo. Y cuando estaba delante del Santísimo, no podíamos sujetarlo entre 7 hombres. Ya se nos echó en el piso y ahí yo tuve que
poner la rodilla sobre el abdomen prácticamente para sujetarle. Entonces ella aprovechaba cuando él gritaba y le daba agua bendita. Se me acabó el vasito de agua bendita y cuando me levanté para traer más, veo que él se sacude así y a uno le tira por la pared y yo desesperado para que no se levantara, porque si se levantaba nosotros no sé a qué íbamos a ir, íbamos a salir corriendo todos ahí. Agarro y me subo prácticamente sobre él y le meto agua bendita y al tirar el agua bendita él ya hace esto, y me quedo así como arrodillado sobre el pecho dándole agua bendita para calmarle. Se fue calmando, pero de repente yo siento que alguien me levanta la pierna y me doy la vuelta y le veo un muchacho que se fue por primera vez. Tenía tanto miedo que él cerró el ojo y pensó que era la pierna del poseído. ¿Qué estás haciendo? Y ahí abre los ojos, perdón, se equivocó. De tanto miedo que tenía, no se dio cuenta que agarró mi pierna. Y esto es simpático, pero es real, no estoy inventando. Por eso es que se pide que la gente que tenga miedo no vaya. Hay un problema posterior. Por ejemplo, un día le llevamos a un diácono, y acá también se cumple la palabra de Dios. San Pablo dice claramente que hay diferentes dones. Le llevamos a un diácono permanente, un santo, un tipazo, un hombre cabal, muy espiritual, y tenía un don de lengua suave, precioso. Y entonces nosotros dijimos, vamos a llevarle a este, y por primera vez él se iba a orar por liberación. Cuando se manifestó el muchacho, él nos llevó su rosario, y lo primero que me dijo, José, ¿me puedes prestar tu rosario? Y yo me di cuenta que él ya buscaba algo como para de dónde agarrarse, de dónde asirse, porque se daba cuenta que estaba asustado. Terminamos la oración, se liberó, todos felices. Una semana no supe más nada de él. Como llevó mi rosario, le llamo por teléfono y le digo, hermano, ¿y mi rosario? Y me dice, José, por favor, vení, llevar, creo que vinieron unos cuantos demonios por tu rosario, yo no puedo dormir más. Me dice. No podía dormir del temor que le entró. Y ahí uno se da cuenta de que la palabra de Dios es tan real. Porque yo no tengo el carisma que tiene este hermano, ni este hermano tiene el carisma que yo tengo. Entonces ahí uno se da cuenta de que alguien que tal vez tenga un don precioso no está preparado para otras cosas. Y desde ese momento nos dimos cuenta de que hay algunos que no andan para ese ministerio. Por algo San Pablo llegó a ser tan duro creo que era con Marcos, que fue y tuvo problemas en la evangelización, que era muy delicado. Entonces Pablo dice, no, este no anda. No sé si alguno de ustedes vio la película Pedro y Pablo. Una película preciosa en donde la discusión entre Bernabé y Pablo se hace tan real justamente, y él dice, no anda este muchacho, no sirve para este ministerio. Claro que eso es una película, pero digo que en la vida real también uno se da cuenta que hay personas que no andan para ese ministerio. Y entonces hay que buscar personas que están preparadas, que no van a tener miedo, porque va a ser peor que al final se ore por el servidor o por el laico que estuvo ahí presente. Y otro ejemplo tengo de un médico, amigo, a quien le pedimos que se vaya con nosotros a la cárcel de mujeres, porque había una mujer que estuvo en el satanismo en la frontera con el Brasil y le pusieron un cartílago de gato acá debajo de la piel y le dijeron que no le iba a entrar ni siquiera la bala de la policía. Era una chica metida en el narcotráfico. Nos comentó que en el satanismo ella entregó su criatura como víctima para que le dé poder a Satanás. Sin embargo, estaba en la cárcel. Y ahí ya, por supuesto, lo explicamos. Te das cuenta cómo Satanás engaña, miente. Vos estás acá pagando una culpa y sin embargo te dijo que no te iba a pasar nada. Y bueno, lo cierto es que ella pidió la oración de liberación y no se liberaba. Y vimos que ella tenía un problema psicológico por el tema de su cartílago de gato. Ella decía que no se iba a liberar mientras no se le quitaba eso.
Pero veíamos que el problema era más bien mental. O sea, Dios no necesita eso, o sea, Dios igual puede liberar, pero ella estaba creidísima que si no se le quitaba, entonces no se iba a liberar. Llevamos a este médico, y cuando entramos, en ese tiempo había un grupo de jovencitas que hicieron pactos colectivos, porque eran de diferentes sectas y se encontraron en la cárcel de mujeres y ellos hacían sus ritos ahí en la cárcel y de repente tenían sus ataques. Eran 3, 4 mujeres. Y cuando llegamos con el médico, apenas nos veían las mujeres y ya empezaban a tirarse por el piso. Y el doctor de repente ve que una chica se tira al piso y dice, ¡ah, te voy a matar! Y entonces me dice el doctor, no traje mi bisturí, dejé en el auto, ¿puedo ir a traer? Sí, doctor. Se fue y no vino nunca más. Se asustó tan grande que se fue. Ese día, esa joven se liberó. Y nosotros le dijimos, ¿te das cuenta que no hacía falta? Y se liberó, se confesó ese día. Yo recuerdo que le llegó a un sacerdote que era medio incrédulo y con lágrimas en los ojos salió de la confesión. Entonces dijo el sacerdote, gracias por traerme, José. Gracias por traerme para ver al Cristo vivo en este lugar. Él se quedó tan conmovido con lo que le contó la chica que salió totalmente transformado. Y recuerdo que pasó una semana, le encuentro a mi amigo el médico y le digo, ¿qué te pasó? Y me dijo, José, nunca más me voy a esos lugares. Casi no me dormí 10 días por culpa tuya. Y ahí uno se da cuenta, un médico que generalmente le corta a cualquiera el estómago y ve cosas que yo no vería, porque yo me desmayaría si viera lo que ellos hacen, y sin embargo tenía miedo de una chica que estaba tirada en el piso, revolcándose. Y digo, ¿cómo uno se da cuenta que lo espiritual es totalmente diferente a otras cosas? Y por eso digo, la oración de liberación ayuda mucho a crecer en la fe. Es para nosotros una escuela de fe. Y una vez que oramos, cuidando todos esos detalles, fácilmente podemos orar 1 hora, incluso 2 horas, pero si nos organizamos, y el Ministerio de Liberación, al organizar tenemos que pedirle a alguien que se pongan de acuerdo. Uno puede rezar el rosario, otro puede llegar a encargarse de la lectura bíblica, se puede utilizar unos salmos. Por ejemplo, al final, cuando ya hay una liberación, nosotros utilizamos siempre el Salmo 29 que dice, te alabaré porque me has librado. Es un salmo bellísimo que queda muy bien al final agradecerle a Dios con este salmo. Te alabaré, Señor, porque me has levantado y muy pocos se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. No específicamente este, pero salmos que hablan de la liberación o cualquier pasaje bíblico, y antes de la liberación también, pero sería bueno coordinar. Hace poco estuve leyendo uno de los últimos libros de Benedicto XVI, y él se acordaba, o mejor dicho, estaba hablando de la oración y mencionó el pasaje bíblico donde dice, si 2 personas se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo en mi nombre, Dios les concederá. Pero él explica qué significa ponerse de acuerdo. Y él decía que la raíz del griego significa sinfonía. Y me llamó tanto la atención porque en una oración realmente tenemos que ponernos en sinfonía. Tiene que ser como una melodía armoniosa. Pero a veces entre los laicos no sucede eso, porque si no están organizados, uno grita y ¡fuera Satanás! Como el exorcismo en que participé ayer. Uno gritaba, otro cantaba, otro oraba en lengua y el padrecito recitando las oraciones en latín. Y entonces eso era para mí un laberinto. Y menos mal que esta chica ya estaba, si es que estuvo, por lo menos ahora ya estaba liberada, porque ella no se manifestó en ningún momento. Cuando nosotros le llevamos al templo, ella entró en el templo, oró con nosotros, le llevamos a otro lugar privado, yo ya le dije a una de las coordinadoras del grupo de oración, si estuviera poseída, esta mujer no entraría así en el templo. Es ya un elemento a tener para discernir. Y le digo, y estoy casi seguro que tampoco se va a manifestar en el exorcismo. Y efectivamente, no se manifestó.
Duró casi 45 minutos el exorcismo, no se manifestó. Y yo le dije al final al padre, a mi modo de ver, padre, esta jovencita o ya se liberó o nunca estuvo poseída. Yo no he visto las manifestaciones de ella, entonces yo no puedo decir, yo digo lo que hoy estoy viendo, y para mí hoy ella ya no tiene ningún problema demoníaco. Y efectivamente ellos dijeron que sí, por lo visto estaba, pero a ellos les sorprendían que supuestamente se liberaba y volvía a tener el mismo ataque. Pero si una persona tiene algo demoníaco y puede soportar un exorcismo y puede ir delante del Santísimo, entonces debe ser un demonio muy especial. Pero yo digo, cuando más haya una influencia maligna, la aversión a lo sagrado es mayor. Es lógico. Donde el demonio está presente realmente, él no va a querer nada sagrado. Ahora, si es un caso leve, o tal vez un caso que vaya al campo de la sanación interior, entonces sí puede soportar todo eso, el agua bendita, etcétera, etcétera. Pero si es un caso real de posesión, no va a estar tan tranquila la persona. Entonces, una vez que nos organizamos, tenemos ya alguien que va a dirigir el rosario, y es importante que el cura que va a dirigir el grupo, en un momento dado, empiece a hacer sus oraciones personales. Y en ese momento los laicos podemos quedar callados. Entonces él puede incluso identificar al demonio si quiere, puede dar órdenes directas al demonio, porque dijimos que esa carta de la Congregación de la Fe se refería más bien a los fieles, a los laicos. Yo no creo que haya una prohibición expresa, por lo menos en forma implícita puede haber, pero no había ninguna forma explícita de que el sacerdote tampoco puede dar órdenes, aunque no tenga permiso del obispo de hacer un exorcismo. De hecho, no hace un exorcismo, sino da una orden nada más al demonio para conocer su identidad. Y todo eso puede hacer el sacerdote mientras se mantiene un silencio. Pero ya cuando el sacerdote hizo su parte, se pueden hacer unas canciones suaves. Si la persona realmente está influenciada por el mal, se va a manifestar, no se va a callar, ni le va, no le va a poner feliz ni las canciones. O sea, todo lo que se haga de oración le va a molestar. Y la idea es eso, molestarle tanto hasta que se vaya. Y no hay nada raro, no hay nada extraño. Se hace como un pequeño grupo de oración. Y hasta incluso el cura puede pegarse el lujo de decir, me necesitan allí, continúen orando y yo me voy. Y entonces se vuelve algo más ágil. El cura no depende 100% de estar ahí, sino también va confiando a su grupo de laicos. Por eso creo que para aminorar el trabajo es importantísimo tener un ministerio de liberación. Yo preferiría, antes que el cardenal Suenen y otros sacerdotes exorcistas que tan preocupados están de formar exorcistas en cada diócesis, es para mí más recomendable formar grupos de liberación en las distintas parroquias, o por lo menos las parroquias en donde el cura tenga un interés en esto, o tenga la vocación, tenga el carisma como para orar. Es fundamental. Este sacerdote tan famoso en Paraguay comentaba que él nunca vio nada parecido, hasta que un día unos laicos le invitaron para ir a orar por una mujer, no le contaron nada. Y él se fue como para hacer una oración. El sacerdote era muy simpático, dice que entró y como siempre le saludó a todo el mundo. Era un sacerdote ya de edad, a los 65 años empezó él con el ministerio de liberación. Y de repente cuando entró en la pieza de la enferma, la mujer le dice, ¡te voy a matar! Y él se miró todo y dice, y adivinen qué dice, me di la vuelta y me fui. Salió corriendo. Los laicos le siguieron, le agarraron y le dijeron, padre, usted es un sacerdote, ¿cómo usted va a tener miedo? Usted es un consagrado, venga padre. Y me trajeron de vuelta, yo de vergüenza volví, dijo. Y es la primera vez que tuve una experiencia tan grande que me ayudó muchísimo a crecer en la fe. Y desde ese momento él se dedicó a la oración de liberación. Y él contaba casos gravísimos. Por ejemplo, un día fue a entrar en una casa y una jovencita dijo, déjenme a solas con el sacerdote. Y toda la familia le dejó a solas con el sacerdote y ella tenía un cuchillo acá en la mano.
Y cuando le mostró así, dice el padre, cuando contaba, él decía, ¿y ustedes qué se imaginan que yo hice? Y salí corriendo. Yo soy sacerdote, pero no estúpido, dijo. Y en esos casos se necesita de un grupo que pueda cuidarle al sacerdote la espalda, sostenerle a la persona. Es peligrosísimo en ciertos casos, porque incluso hay personas que intentan varias veces suicidarse, y cuando intentan suicidarse siempre tienen algo cortante por allí y puede dañar. Esa es la parte peligrosa, insisto yo, no la parte espiritual. Ahora, siempre se habla de que estas personas que van a acompañar al sacerdote o formar un grupo de liberación, también tienen que ser personas de comunión, si es posible, diaria o frecuente. Tienen que ser personas que amen la confesión. Y allí quiero hacer una aclaración. Entre los laicos corre la versión de que antes de hacer oración de liberación hay que confesarse. Entonces ya tienen a la confesión como algo mágico. Yo me confieso porque si me confieso el demonio se va a ir. Entonces yo siempre explico de que el demonio no se va porque uno no tiene ningún pecado, sino porque es el Espíritu de Dios el que actúa y libera. Pero es importante que una persona esté bien espiritualmente, porque le puede venir la tentación de que el demonio le diga algo de sus pecados, como en mi caso, y uno quede con miedo. Y hasta incluso yo he escuchado que hay gente que no quiere hacer liberación porque dice, me va a decir mis pecados delante de la gente, y entonces no se va. Eso es confiar en mi propia fuerza, es confiar en mi santidad. Y recuerden aquel hecho del tullido, en Hechos de los Apóstoles, cuando ya le sanan al tullido, dice la cantidad de gente que se reunió para verle a Pedro y a Juan. Entonces Pedro toma la palabra y dice, israelitas, ¿por qué me miran así? ¿Ustedes creen que nosotros le levantamos por nuestro propio poder o por nuestra santidad? Dijo. No, es por el nombre de Jesús, a quien ustedes le mataron. Él explica, porque la gente les miraba como bicho raro. Entonces, si yo creo en mis fuerzas, estoy cometiendo un gran error. Y es ahí donde uno corre peligro que el demonio le haga creer que puede tomársela con él o con su familia. Tenemos que estar muy bien espiritualmente y mentalmente para poder hacer este tipo de oración de liberación. Entonces, no hay mucho secreto. Dejo para que ustedes también, si hay alguna duda sobre el tema de cómo se realiza la oración de liberación, y compartimos la experiencia de ustedes también. Y si yo creo que podemos ir avanzando más a través de las preguntas y respuestas. ¿Hay algo que explicar sobre el tema de cómo se realiza? Padre de familia, no se preocupe. Cuando hablas de oración de liberación, digamos, ¿por dónde empezar, digamos, por una oración del corazón? ¿No? Una oración llena de fe, pero vos tenés algún esquema. Eso yo decía, no hay nada escrito, es una oración espontánea y podría dirigirse a Dios, a la Virgen, a los santos. Por ejemplo, una oración de liberación sería, Señor, te pido que liberes a esta persona de todo mal, de toda influencia maligna, de toda obsesión, de toda opresión, de todo lo que no venga de ti. Es una forma de pedir su liberación. Y cada uno hace de acuerdo a cómo el Espíritu le va inspirando. No hay nada escrito. Incluso en mi primer libro yo puse como una oración guía. Cuando la gente me dice, yo suelo hacer esto, y digo, no haga, porque esa es una oración mía, o sea, algo que nació en el momento. Pero usted puede hacer lo que quiera y como quiera, porque en el momento en que yo voy buscando a través de una oración preestablecida, caemos casi en un ritual. O sea, volvemos al ritual del exorcismo, que es algo preestablecido. Sin embargo, la oración de liberación es todo espontáneo. Y parte de la oración de liberación también es el rosario, es el cántico, es la alabanza, es la lectura de la palabra. O sea, es como un ritual también, ¿verdad?, que se hace. Pero todo eso es parte de la oración de liberación. A medida que se ora, está bien. Incluso hemos visto un caso en que se liberó en el cuarto misterio. Ni siquiera hicimos ninguna oración espontánea,
porque el cura párroco era nuevo y nos pidió y nos dijeron que era un cura muy... Y se liberó en el cuarto misterio. En el cuarto misterio. Y, no. El cura párroco nos pidió porque venía de una ciudad muy lejana. En la ciudad donde él estaba había una familia que era muy cara a sus afectos. Entonces él nos dijo, por favor, si pudieran venir a orar, porque me contaron que ustedes tienen un equipo de liberación. Nosotros teníamos mucho temor porque nos contaron que el sacerdote era muy nervioso y era muy exigente. Entonces fuimos con cierto temor, y antes de hacer ya ningún tipo de oración de liberación empezamos a orar el rosario. Y a mí me ocurrió algo que casi nunca más después me ocurrió. Escuché algo en mi interior que me decía en el cuarto misterio. Y yo le dije a uno de los que estaba ahí, le aparté, le dije, controla esto, el cuarto misterio se va a liberar. Me da la impresión. Oramos en el cuarto misterio. Ella no escuchó, la chica que estaba, y de hecho que estaba ella manifestándose. Y en el cuarto misterio se despierta, le saluda al papá, a la mamá, empieza a orar y luego damos gracias a Dios, terminó. Desde esa vez el cura párroco nos abrió las puertas del templo, nos dio carta libre. Y yo digo, ¿cómo el Señor aprovecha esos casos como para que se formen los ministerios de liberación? Y si Él nos llamó para este ministerio, Él se encarga de ir rompiendo dificultades y barreras. Sí, Padre. Hay una oración a San Miguel Arcángel para liberar, para... Usted no estuvo esta mañana, ¿verdad? ¿Usted no estuvo? Sí. Bueno, esa oración de liberación que usted dice es un exorcismo de León XIII. Sí, de León XIII. Entonces, justamente cuando leíamos la carta de la Congregación de la Fe, decía que los laicos no tendríamos que hacer ni siquiera ese tipo de exorcismo. Ahora, los sacerdotes yo creo que pueden hacer, pero tampoco hay una carta donde hable sobre eso, no hay nada específico. Y ya, Padre, le voy a dar la palabra. Quiero comentar un caso de un sacerdote que fue llamado porque le estábamos orando a una jovencita que estaba en una secta satánica y ya pasó 2 horas y no se liberaba. Y me decía uno de los muchachos que estaba conmigo, qué raro, José, ¿por qué no se libera? Y digo yo, no sé. Pero generalmente cuando uno se libera así después de tanto tiempo es porque algo Dios nos quiere mostrar. Y en eso se calmó un poco la chica y entra alguien en la casa a quien no le conocíamos con una pequeña mochilita con el dueño de casa. Entra y en el momento en que entra, la chica de vuelta empieza a convulsionar. Y le mira así, le dice estúpido, y empieza a agredirle de palabras a la persona que entró. Nosotros no le conocíamos, ni ella mucho menos, porque venía de una ciudad bastante alejada de ese lugar. Y el Señor, todo asustado, mira así, abre su bolsoncito, su mochila y quita su alba. Y empieza a poner, era un sacerdote, su estola. Y él, se notaba que estaba sorprendido, porque la chica seguía gritándole. Entonces le dice a la dueña de casa, ¿usted no tiene el librito de la rosa mística? Y sí, le trae, y allí estaba el exorcismo de León XIII. Y entonces él empieza a hacer el exorcismo de León XIII y le derrama agua bendita. Al terminar la oración, se libera. Se despertó la chica, era otra persona. Y el sacerdote nos dijo, ¿cómo quiero que cada vez que tengan un caso así, le llamen a mis hermanos sacerdotes? Para que crean en esto, para que crean que existe el demonio y por sobre todas las cosas, para que sepan que el poder de Dios es tan actual en la iglesia. Y hasta hoy día yo le llamo al sacerdote, después de casi un año yo le llamé y le dije, Padre, ¿se acuerda de mí? Claro que me acuerdo, si fue una experiencia maravillosa, me dice. Y fue la única vez que él hizo eso. Y yo por eso digo, no sé si el sacerdote también entra en lo que establece la carta, que no hay que hacer porque es un exorcismo. Por más de que sea un exorcismo simple, es un exorcismo. Entonces, y eso en un caso en donde hay una influencia maligna. Por eso, yo no quiero entrar a hablar mucho de eso porque sinceramente no sé si eso también está prohibido al sacerdote. Pero lo cierto es que Dios es tan generoso que aunque a veces nosotros no entendamos lo que estamos haciendo, como el caso del sacerdote, se liberó para demostrar su poder. Ahora bien, yo digo, cuando ya se nos prohíbe y seguimos haciendo, ya estamos cayendo en la desobediencia.
Y eso yo siempre le digo a los laicos. Ustedes, si no sabían que esta carta existía, cuando eso hicieron cosas así, no era ningún pecado. Pero hoy que ustedes saben y vuelven a hacer, ya están cayendo en la desobediencia. Por eso es importante cerciorarse si realmente se puede hacer un exorcismo simple como eso. Con el piso tenemos comentarios. Y yo me quedé preocupado porque yo lo hacía, me dijo que no estaba seguro de si era lícito. Hablé con otro señor y él me dijo que él nos hacía, o sea, él me habilitaba o nos habilitaba los sacerdotes de la diócesis para usar el exorcismo de San Miguel. Estamos habilitados por lo mismo, de eso yo me quedé más tranquilo. Claro, sí, sí. Pero con respecto a, sí, con respecto también al equipo o al grupo de oración de liberación, ¿es conveniente que haya algunos carismas especiales de los laicos o directamente que se animen a...? Qué buena pregunta, padre. Es una pregunta que viene como anillo al dedo, porque en la renovación carismática la gente quiere tener una etiqueta para cada carisma, y eso es peligroso. En este equipo que yo fui a conocer en Paraná, una de las coordinadoras me dijo, ella tiene don de liberación. ¿Y cómo yo sé? Me imagino porque se fue a orar varias veces por liberación y se liberaron, pero es muy arriesgado eso. ¿Cómo yo puedo dar la marca del carisma a una persona? Y más todavía, yo suelo hacerme la siguiente pregunta: ¿cómo yo sé si tengo cómo yo sé si tengo el don de la sanación? Lo primero que tengo que hacer es orar por un enfermo. Porque si no me voy a orar por un enfermo, ¿de qué me sirve tener ese carisma si no voy a utilizar? San Pablo es claro, en la 1 Corintios capítulo 14 dice de que los carismas sirven para edificar a la iglesia. Y si no sirven para eso, no sirven para nada. Entonces, es muy arriesgado. Ahora, si hay una persona ya que trabaja mucho en eso, evidentemente Dios le está dando el carisma, porque el carisma tampoco es una cosa permanente. Ustedes saben que el padre Emiliano Tardif, un día cuando le preguntaron los periodistas, le dice: padre, ¿por qué unos cuantos se sanan y otros no se sanan? Y él dijo: lo primero que le voy a preguntar a Dios cuando llegue al cielo va a ser eso. Uno no sabe. O sea, no es porque yo participé en una oración de liberación y se liberó a alguien, tengo que poner el rótulo liberador, ¿no? Y puedo caer en el error. Y yo creo de que mi respuesta sería: es importante utilizar personas que quieran y que a criterio del cura párroco sean personas bastante cuerdas. Como decía un dominico, un sacerdote ya anciano, le decía a otro hermano dominico: qué difícil es ser cuerdo en la vida espiritual. Porque cuando uno más ve la gloria de Dios, cree que Él es el que está haciendo liberaciones y sanaciones. Entonces, yo creo que se puede formar de personas que estén preparadas para enfrentar un caso así. No necesariamente que alguien diga: este tiene tal carisma. Si es de práctica reconocida, mejor todavía, ¿verdad? Y de hecho que Dios nos da diferentes carismas. Pero acá lo importante es que el cura párroco o el sacerdote que dirige tenga esas ganas de orar, que Dios le va a dar en el momento el carisma. Y de hecho que el sacerdote es el que tiene que hacer el discernimiento. Y si el pastor no tiene ese discernimiento, es peligrosísimo, porque tendríamos que ver quién hace el discernimiento. Y como decían algunos, esa es la parte difícil, el discernimiento. Sí, padre, hay que poner a discernir. No todo el que diga el Señor me dice puede ser una inspiración divina, puede ser de Él mismo, porque el yo es muy fuerte. O puede ser también un engaño, hasta incluso diabólico. Porque cuando estamos orando por liberación, a veces hay inspiraciones que no solamente pueden venir de Dios, puede venir del propio yo o puede venir de un engaño del diablo también. Entonces, cualquier moción que haya, hay que poner de vuelta a discernir. No creer así de buenas a primeras. Padre. ¿Qué criterio tener para distinguir cuando estamos frente a un caso de sanación interior que se manifiesta a través de algún tipo de histeria o de lo que fuera, de un caso que necesita liberación, que hay presencia demoníaca? Yo decía que
el discernimiento se inicia en el momento en que entra uno en contacto con la familia, cuando uno viene y ya le cuenta cómo se manifiesta, etcétera. Y como el caso de esta señora de Resistencia, ella cuando me contó su problema ya venía de heridas interiores que eran fácil de concluir. ¿Por qué? Porque ella me contaba que cuando fue niña fue abusada, sus padres le maltrataban, o sea, toda una historia triste tenía, de heridas, de decepciones en la vida, incluso tenía problemas de sexualidad con su marido porque ella tenía siempre en mente lo que pasó en su infancia y en su adolescencia, y hoy día le causa un problema con el marido, no puede tener una sexualidad normal, y todo eso me lleva hacia la sanación interior. No puedo yo pensar primero en lo demoníaco, siendo que ya me está dando una idea de irme hacia la sanación interior. Puede que sí, pero yo voy a iniciar con una oración de sanación interior, y si se manifiesta de otra manera, entro en el campo de la liberación. No es fácil, pero sí, por el historial nos puede ya decir algo, y en el momento de orar, por la forma en que se manifiesta, uno se puede ir percatando, y la experiencia vale mucho en eso. Yo no soy de esos carismáticos que al mirar ya Dios me está diciendo este está así, es así. O sea, yo nunca sentí ninguna emoción de esas, pero sí me fijo en el síntoma. Cuando tiene un síntoma me está diciendo esto es mi problema. Y Dios nos ayuda, por supuesto. En ese momento de la oración el Espíritu nos va dando una sabiduría que nosotros no pudiéramos tener comúnmente. Por ejemplo, una señora que cada vez que orábamos, ella empezaba a gritar y tenía los mismos síntomas de una persona endemoniada, y escupía, y le preguntábamos, ¿y quién sos? ¡Satanás! Pero algo allá en el fondo me decía que no era. Por algunas formas de reaccionar, algo pasaba. 3 sesiones de liberación no pasaba nada. Lo cierto es que la 4ª vez yo le dije a la mamá, porque la mamá siempre estaba sentada ahí mirando como un policía, estaba controlando, le dije a la mamá, señora, ¿usted nos puede dejar a solas con su hija? Y dijo, bueno, y salió. Cuando salió la señora, yo le tomo a la chica, ya no era joven, más de 30 años, 32, 34 años, le digo, vos no sos Satanás. Sí soy. No sos. Sí soy. Y empezamos a discutir. Y le digo yo, ¿qué te pasa? Algo te sucedió, no querés contar. Contame, no tengas miedo. Dios es inmensamente misericordioso. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que tengas, Dios es amor. Y empezó a llorar. Y me dijo, yo cometí un aborto y me siento indigna. Y tanto me duele interiormente que no sé cómo hacer para quitar este dolor. Y me manifiesto de esta forma porque no puedo contarle a papá y a mamá que cometí un aborto. Era ya sanación interior, directamente. Pero sus síntomas muy similares a una persona que estaba con problemas demoníacos. Entonces, por eso es que digo que es muy difícil a veces llegar a discernir lo uno de lo otro. Pero hay siempre elementos que con el tiempo nos dicen, no, esto es tal cosa y no es tal cosa.